Buen día para todos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Mónica Viviana Aya y actualmente me encuentro adelantando mis estudios en el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc. Como parte de mi materia de investigación educativa, voy a realizar esta presentación que gira en torno a el profesor como investigador. Bueno, antes de iniciar, quiero contextualizarlos en lo que se pretende en esta presentación y es ver eh, que desde nuestra cotidianidad o la cotidianidad de nuestra práctica docente nos encontramos con gran variedad de funciones y una de ellas, un poco menos frecuentes, es precisamente el profesor como investigador, por lo que el objetivo central del presente video es ampliar esa mirada del profesor como investigador y tratar de integrar el conocimiento de la relevancia de la ciencia, los valores e intereses en la investigación que nos permiten ser más críticos, reflexivos y propositivos frente a las problemáticas en las que nos encontramos inmersos dentro de dicha cotidianidad. Para esta presentación se van a desarrollar 5 puntos que son, primero, antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. Segundo, los valores e intereses en la investigación. Tercero, concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación. Cuarto, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa. Y quinto, el profesor como investigador científico. Y para finalizar, entonces, una pequeña conclusión de este trabajo. Vamos a empezar entonces con los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. La conciencia histórica no es una opción dentro de la investigación científica, sino la primera de sus obligaciones. Entonces vemos que tener una mirada histórica de la ciencia nos permite comprenderla mejor. Vamos entonces a escuchar algunos de los aportes más significativos de grandes pensadores como lo son Platón, Leonardo da Vinci, Copérnico y Max Weber, que en cada uno en sus tiempos dio importantes avances y complemento a la ciencia. Entonces iniciamos con Platón, quien dio importancia a la relación de los seres humanos con el conocimiento y con la verdad en particular. Leonardo da Vinci, por su parte, que fue un hombre de amplio conocimiento, concretó que la investigación no solo concede poder al ser humano, sino que lo sitúa en su pequeñez e en potencia. Por su parte, Copérnico nos mostró que la investigación científica y el sentido común no siempre tienen horizontes coincidentes. Y por último, Max Weber, que fue el que amplió el horizonte de la investigación científica, buscando siempre la verdad entre la pluralidad de las investigaciones. Como les digo, estos son apenas unos pequeños representantes de o que aportaron o que dieron significado a la ciencia. Los valores e intereses en la investigación. La investigación tiene unos objetivos o unos intereses y es crear conocimiento, es buscar conocimiento, pero no solamente eso, sino es interpretarlo, ¿cierto? Divulgarlo, transmitirlo. Y unos intereses que yo los pensé más desde lo ético, entonces la investigación
es un espacio histórico de responsabilidad, es un compromiso con la condición humana, con la civilización tecnológica, es una armonización entre la ética de la investigación y las convicciones personales y es una invitación también a no separar el mundo de la ciencia del mundo de la vida, pensando siempre en los aportes positivos que pueda hacer para la humanidad. Bueno, llegamos al punto 3, que es el concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación. Aquí quiero hacer un paréntesis para recordar qué es la epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Ahora, la educación en tanto práctica social no es un objeto de saber determinante desde el punto de vista epistemológico, lo que quiere decir que las ciencias de la educación se apoyan en otras disciplinas para darle validez o para darse validez. Em, de otras disciplinas como la psicología, la sociología, el psicoanálisis, la antropología. Entonces entramos a ver los paradigmas de la educación. Este es un tema que me hizo recordar mi formación en la licenciatura. Entonces vamos a empezar con el paradigma conductista. El paradigma conductista está enfocado principalmente a la enseñanza a través de proporcionar contenidos, ¿cierto? De llenar a los alumnos de contenidos. Y sus principales representantes fueron Watson, Skinner y Palop. Tenemos el paradigma cognitivo que se enfocaba en las dimensiones de lo cognitivo o en las representaciones mentales. Sus principales representantes son Piaget y Brunner y en este paradigma también se creó la teoría de la Gestalt. Dentro del paradigma sociocultural tenemos a su principal representante que es Vygotsky y en donde el alumno aprende en un escenario concreto, es decir, la sociedad. Entonces vemos aquí como la cultura es importante en el aprendizaje de las personas. Seguimos con el paradigma constructivista como el más cercano a la mayoría de los docentes o de los profesores y se centran en el aprendizaje como un proceso activo que parte de unas experiencias o unos saberes previos que son integrados a los nuevos saberes. Sus principales representantes son Piaget, Ausubel, Chomsky, Dewey, Novak. Y por último tenemos el nuevo paradigma de aprendizaje situado o por competencias, que viene pues como de la línea del pensamiento de Vygotsky y propone un aprendizaje vinculado a un contexto, a tener previstos unas determinadas tareas que las personas deben realizar para adquirir unas competencias deseadas para el contexto en el que nos encontramos. Ahora, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa. Los conocimientos científicos nos han permitido y nos continúan permitiendo explorar el potencial de la naturaleza, pero también el potencial del hombre y comprender que siempre encontraremos nuevos conocimientos y formas de habitar y construir nuestro mundo. Pero es importante también tener una visión dinámica de la ciencia que involucre en nuestras prácticas de aula
aspectos como la resolución de problemas, el aprendizaje significativo, el método científico, que de alguna u otra forma permiten eh, llegar al conocimiento de una forma diferente. Y por último, el profesor como investigador científico. Somos nosotros los profesores los principales agentes del cambio, por lo que se precisa que seamos unos profesionales críticos, reflexivos, observadores y curiosos de las dinámicas sociales y culturales donde se desarrolla nuestra práctica docente, nuestro quehacer pedagógico, y es precisamente en nuestras aulas. Entonces aquí quería exponer las características de un profesor o las características de un profesor investigador según Domingo Roget, y son tres: la curiosidad intelectual, la cultura indagadora y la reflexión sobre su práctica. Lo que quiere decir que tenemos posibilidades de ser unos buenos profesores investigadores porque estamos todo el tiempo inmersos en ese espacio en donde hay tantas dinámicas que nos permiten crear conocimiento. Bueno, finalmente entonces llegamos a las conclusiones. Em, Debemos cambiar la mirada del profesor como simple transmisor de conocimientos y ampliar nuestras posibilidades y ahondar en una mirada de profesores como investigadores, eh, profesionales críticos y reflexivos, inmersos en un espacio complejo pero permanentemente dinámico. Esas son nuestras aulas en donde podemos practicar la observación, la indagación y posibilitar el conocimiento y fortalecimiento de este espacio, tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en la construcción de competencias que el contexto actual demanda. Así damos por terminada esta presentación y esta exposición del tema. Espero que les haya gustado y les dejo pues con la bibliografía de esta presentación. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.